SJM y al resto de organizaciones y de partners por la invitación, ¿no? Para estar en la asamblea de SJM. Yo sé que vamos todos los años, pero para nosotros siempre es un gusto ir, ¿no? Lo que voy a hacer es comentaros básicamente los puntos que mandaron. Yo creo que me voy a centrar menos en cuestiones de estructura, aunque os enseñaremos algo, y más en la parte de cuáles son los puntos que escuchamos ahora mismo que nos parecen retos o demandas de nuestra realidad en el tema de la inmigración y cuáles podrían ser formas de colaborar o qué pistas hay, ¿no? Yo creo que lo primero es compartir una foto del equipo para que tengáis claro. ¿No? ¿Ha aparecido la foto? Está en gris de momento. No, dice Juan Iglesias ha empezado la función de compartir, pero nada más. No deja, ¿no? De momento no. Yo antes en mi taller no he podido tampoco compartir nada. Juan, vete a la presentación del IUM y vamos adelante, que va pasando el tiempo. No, pero no me va a dejar tampoco, ¿eh? Que sí, hombre, que sí. Antes lo vimos, la otra. Ya estás. ¿La estáis viendo ahora? Estamos viendo, Sí. sí, Juan. Lo que pasa es que no me deja... Bueno, iré cambiando como pueda. Bueno, el instituto, ¿cuál es la misión? Pues serían 3 cosas muy rápidas. Lo primero sería el conocimiento académico, es decir, generar un tipo de conocimiento académico bueno desde el punto de vista teórico y empírico, un conocimiento que nos permita conocer, comprender la realidad y yo creo que desvelar sus claves estructurales. Es decir, yo creo que en el instituto sí tenemos como misión el unir lo pequeño, ¿sí? No solo preguntarnos por las causas, ¿no? Sino unir lo pequeño con lo estructural y generar un tipo de conocimiento que nos permita interpretar de fondo las cuestiones. Para eso tenemos que ser buenos en nuestro trabajo y eso requiere una exigencia interna para nosotros, ¿no? De intentar ser excelentes, como dicen en comillas, como es el lema este de comillas. Lo segundo es contribuir a la transformación social. Yo creo que el segundo objetivo no es generar solo conocimiento, sino contribuir a transformar nuestra realidad y yo creo que con esta mirada de aportar a la elaboración o sumar a la elaboración de políticas públicas en sentido de aportar al bien común, ¿no? Y que esas políticas públicas estén construidas desde las realidades más vulnerables. No solo basta aportar en general, sino que nuestra mirada tiene que estar aportando desde ahí. Y el tercer punto dentro de la misión yo creo que sería la colaboración con redes académicas y sociales, ¿no? Y es algo que tratamos de hacer y que yo creo que en los últimos años se ha construido muchísimo más en esto. Bien, en cuanto a la estructura, esto es quiénes somos, esto lo tenéis, está compartido, lo tenéis acceso, digo, para el que quiera curiosear y enterarse un poco más o profundizar, sí está. Nuestra estructura tiene 3 patas, una que es docencia, otra que es investigación y otra que es transferencia y transformación social, ¿no? La docencia tiene que ver con los 2 máster de cooperación que tenemos, perdón, con los 2 máster, uno de cooperación y otro de migraciones y con el programa de doctorado, ¿no? Y, bueno, pues toda la gente que va pasando por ahí, tenéis datos aquí y con todo el programa de becas. Investigación, el instituto es un centro multidisciplinar donde trabajan gente de muy diversas disciplinas, trabajamos con distintos enfoques y tratando además de aunar o mezclar esos enfoques, ¿no? Y tiene muchos centros y líneas de investigación. Tiene pues la Cátedra de Catástrofes, el OBIMIR, la Cátedra de Refugiados y después el instituto hace paraguas de todos estos centros y se van creando equipos en función de líneas, en función de proyectos, etcétera. Algunos de los proyectos que tenemos que sí me interesa o nos interesa que conozcáis son estos, ¿no? Pues hay un proyecto H2020 de la Unión Europea que es el INMER, que es una cartografía de la integración de menores y la construcción de indicadores en torno a los niveles de integración de los menores inmigrantes en España y refugiados. El proyecto de fronteras, el proyecto de la FRA de derechos humanos. Hasta el año pasado hemos estado haciendo la parte de la encuesta del Oberase sobre convivencia y prejuicio étnico y el proyecto de integración social con Cáritas Española que hace nada presentamos resultados.
tenéis datos sobre esto. Yo creo que tampoco me voy a detener mucho aquí. En la parte dentro de investigación estaría la revista, que es un referente de artículos de investigación en España sobre temas de migración, y toda la parte de transferencia, que también conocéis. Sabéis que ha sido importante, y aquí, bueno, tenéis toda la parte. Yo sí quería la parte de trabajo en red, que la pudieseis ver, y la importancia que tiene para nosotros a la hora de investigar y a la hora, sobre todo, de incidir o hacer transferencia, trabajar con otros actores. Bien, si dejo de compartir, esto es en cuanto a la parte de estructura. En la parte en qué realidades estamos, yo creo que lo hemos pensado más bien de qué hay en nuestra realidad que esté demandando investigación y que tiene que ver en el campo migratorio y que tiene que ver con cosas que estamos haciendo también. Y que ha guiado, esas llamadas han guiado nuestras preguntas de investigación en los últimos años también, ¿no? Yo creo que hay una clarísima que tiene que ver con fronteras y flujos, de la que no voy a hablar porque ha habido un taller y está claro cuál ha sido la llamada en esto, ¿no? Hay una segunda que tiene que ver con integración y con barrios populares y la transformación étnica que se está produciendo en esos barrios. ¿Qué es esto? En nuestra sociedad, la población de origen inmigrante se ha incorporado en los sectores populares y aparece situada en los barrios populares de nuestra sociedad. Es donde más asentada está, donde han hecho sus proyectos de arraigo y donde les ha conducido su situación socioeconómica y laboral. Y estos barrios están en una profunda etapa de transición, que es también la transición que vivimos en nuestra sociedad, de la que yo creo que no somos conscientes, ¿sí? Nuestra sociedad se está transformando radicalmente y se ha transformado en los últimos 10 años. La inmigración se ha quedado en nuestro país, forma parte de nuestro país y está cambiando radicalmente el escenario. Es decir, cuando hablamos de inmigración, estamos hablando de nosotros mismos ya, del país que somos y qué vamos a hacer. ¿Qué temas o qué cuestiones vemos? Pues primero esta, ¿no? Esta que os decimos. Y así más actual, todo el impacto que el COVID está teniendo en estos barrios, ¿no? Impacto que está siendo muy duro y que vuelve a repetir escenas que pasaban en 2008 cuando empezó la recesión económica y otras diferentes también, ¿no? En segundo lugar, ¿qué encontramos también como problema social y como cuestión a investigar? Toda la cuestión que tiene que ver con etnificación de la cuestión social y politización de las migraciones. ¿Qué es esto? Esto no es más que nuestra sociedad actualmente tiene una serie de problemas sociales de fondo o de un malestar social de fondo, y el problema, por ejemplo, el precariado, por ejemplo, los recortes en servicios sociales, por ejemplo, todo el problema con el mercado de vivienda, y lo que estamos viendo es que la inmigración, perdonad que me tengo que poner esto, son problemas del directo. Han llegado mis hijos y... Bien, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad, en vez de mirar esos problemas, lo que hace es culpar a la inmigración de ellos. ¿Quién tiene la culpa del precariado? Los inmigrantes. ¿Quién tiene la culpa de los recortes en ayudas? Los inmigrantes, etcétera, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de los problemas de convivencia? La inmigración. Y en el caso del COVID, ¿quién tiene la culpa de la transmisión en los barrios populares de la enfermedad? El estilo de vida de los inmigrantes. Esta es una cuestión en la que debemos adentrarnos y responder, investigar y responder. Otra cuestión tiene que ver con los hijos de inmigrantes y la segunda generación, con la pregunta clave de si van a repetir o no las condiciones de sus padres. Es decir, ¿van a heredar sus condiciones sociales o van a ser capaces de iniciar procesos de movilidad social? Otra cuestión que creemos que es importante es todo el tema del refugio, y en 3 tiempos. Primero, el colapso del sistema de acogida y protección internacional, que es el que tenemos en la actualidad. Segundo, las condiciones de integración de los solicitantes y beneficiarios de protección social, en qué condiciones están, cómo quedan después del sistema de acogida, algo en lo que tenemos experiencia e investigación con el SJM. Y en tercer lugar, todo el proceso de reforma que se va a hacer el sistema de acogida y qué es lo que se puede aportar desde nuestros estudios, etc. Un cuarto tema es toda la cuestión de mujeres inmigrantes y sistema de cuidados en España, algo que también está hablado, lo tenéis clarísimo, a nosotros nos parece un tema central, y un tema central no solo desde las mujeres, sino su conexión con algo más estructural, que es la organización del bienestar y el cuidado en nuestras sociedades.
Y otras cuestiones tienen que ver con realidades vulnerables como trata, menores extranjeros no acompañados, etc. ¿Qué objetivos tenemos para este año así principales? Bueno, pues en primer lugar lo de integración social, ¿no? Estamos con un estudio que tiene diversas fases, un estudio que trata no solo de ver cuáles han sido las condiciones de integración a través de la encuesta que hemos publicado hace poco, sino cómo son las relaciones de convivencia en los barrios populares entre población inmigrante y población de origen inmigrante y población nativa. ¿Qué problemas hay? ¿Qué representaciones se manejan? ¿Qué está pasando? ¿Se está politizando el malestar social? ¿Se está culpando a la inmigración? ¿Y se está utilizando electoralmente esto para ganar apoyos electorales? ¿Sí o no? ¿Cómo enfrentarnos a esto? Y tiene que ver también con el impacto del COVID y tiene también que ver con lo que os decía antes, con el proyecto Inmerse y con toda la construcción de indicadores de integración social con respecto a la situación de los menores inmigrantes y de los hijos de inmigrantes en España. Uno segundo tiene que ver con la situación y reforma del sistema de acogida, ¿no? Con qué aportaciones podemos hacer a esta reforma desde los estudios que hemos hecho, pero también desde las experiencias de hospitalidad que tan cercanas tenemos, por ejemplo, ¿no? En lo que hace SJM y que tan cercanas son a nosotros. Y uno tercero tiene que ver con toda la parte, que es otro proyecto de investigación del instituto que tiene que ver con trata, ¿no? Con toda la parte de datos sobre trata, detección de las situaciones de trata, intervención social en esta parte, y que es toda una investigación que lleva María José Castaño, que coordina María José Castaño con un equipo amplio de investigadores de la Facultad de Derecho. Y preguntas para la realidad. Me queda... He ido muy rápido, con lo cual vamos a tener mucho tiempo para el debate. Preguntas para la reflexión o que se nos ocurre. Yo creo que a partir de la realidad de cada uno y de lo que hemos dicho nosotros, ¿en qué creéis que hay sinergias? ¿Qué temas os parece que podríamos colaborar? ¿Qué temas faltan? O sea, yo creo que es muy importante. Es verdad que en el instituto no tenemos este problema a veces, ¿no? Pero en la academia es muy importante las preguntas de investigación y quién te las plantea, ¿no? Y para eso tienes que estar conectado a gente que esté más pegado a la realidad y te las plantee, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas o qué temas de agenda de investigación os parecen que son relevantes, en las que podríamos colaborar? Y la segunda es cómo hacerlo, ¿no? Claro que cada uno tiene su especificidad, sus ritmos de trabajo, etcétera, pero yo creo que si hemos tenido experiencias en el pasado y tendremos en el futuro, ojalá, cómo hacer eso, cómo hacer un ciclo completo donde nos planteemos preguntas de investigación, diseñemos la investigación, hagamos el estudio y diseñemos y preparemos toda la parte de difusión y de mensajes que se quiere lanzar a la sociedad con esa mirada de construir política pública en nuestro país, ¿no? Bueno, cómo hacerlo, qué se os ocurre, qué claves hay que dar, y propuestas que tenemos. Después Alberto seguro que añadirá alguna cosa. Nosotros en este estudio de investigación que estamos haciendo sobre integración, en esas 5 fases que os hemos dicho, nos hemos dedicado mucho tiempo a encontrar los restos del naufragio de las políticas de integración social en España, ¿no? Esto es, gente que está trabajando a nivel local y en los barrios populares con población de origen inmigrante o en temas de integración social, ¿no? Y nos hemos encontrado muchas prácticas y también nos hemos encontrado 2 cosas. Uno, que el escenario ha cambiado, por lo que os decíamos antes, que ya no es lo mismo hablar de la inmigración hoy de lo que ocurría hace 10 años y que las políticas de integración deben cambiar, que deben tener una nueva narrativa y una nueva forma de enfocar la integración. La inmigración, os decía, ya no es un asunto externo, forma parte de nosotros. Las políticas de integración no son políticas sectoriales, no son políticas humanitarias, son políticas para todos. Y esto en los barrios populares es clarísimo, ¿no? Bueno, pues al cambiar esto, muchos actores locales de todo tipo nos comentan cuáles deben ser los contenidos de esa reforma, qué se debe hacer, qué no, qué es eso de la cohesión social, de la gestión de la diversidad, si debemos trabajar con todos o solo con la población de origen inmigrante, cómo se debe construir la convivencia y la diversidad en las aulas, en la calle, en los espacios públicos, en el mercado de trabajo, etcétera. Tenemos mucha información recopilada y muchas buenas prácticas detectadas en el conjunto del Estado.
y queremos a partir de ahí, bueno, vamos a hacer diversas cosas, una conferencia nacional con actores locales, etcétera, pero sacar un documento que muestre no tanto ese cambio a la realidad, ese diagnóstico que va a salir de otras formas, sino sintetizando ese diagnóstico, qué es lo que se podría hacer o qué dice la gente que trabaja en integración local que hay que hacer en los próximos años en este campo, ¿no? ¿Cuál podría ser una hoja de ruta para esto? Y eso sería. Gracias por la atención. No sé si he ido muy rápido. Sí, bueno, gracias y ya. Ahí desde Valencia piden la palabra. Muchas gracias, Juan, lo primero. Vale. Bueno, saludos, profesores. Quería preguntarle a Juan, ¿hasta dónde podemos hablar de integración y cuándo empezamos a hablar de inclusión? ¿Vale? Porque nos encontramos con eso cuando hoy en día que inclusión incluye integración, pero integración no incluye inclusión. Entonces, pues nos encontramos, estamos viendo eso dentro de... Y otra cosa que quería era, con respecto al instituto, el grueso de respuestas, de resoluciones en masa, sin un estudio determinado de cada caso de las solicitudes de asilo. O sea, es el caso venezolano, todo es negativo, pero en realidad se está conociendo y ahorita se está viendo la vertiente de que Centroamérica están aprobando. Entonces, no sé si han hecho algún estudio o han sacado algo con respecto a estas dos cosas, principalmente. Gracias. Bien. Sí, muchas gracias. Cortana. Hola a todos, Asides. Buenas tardes a todos. Así desde Valencia lanzamos las dos preguntas y cuando a Juan le sea oportuno nos contesta. Mira, Juan, pregunta desde la línea de investigación que tenéis en comillas. Cuando habláis del ámbito de refugiados, ¿cómo estáis llevando o si hay un proceso o una línea de investigación por la restitución de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en Colombia? Porque sé que se están haciendo, digamos, globos sonda y os están lanzando globos sondas y a nosotros también en SJM Valencia también estamos teniendo reuniones con la unidad de víctimas del conflicto armado de Colombia. Entonces, era uno de los puntos que quería abordar desde la intimidad, pero creo que es mucho mejor abordarlo desde la comunidad. Hoy estamos todos y creo que es muchísimo más interesante. El tema de si, comillas, tiene una línea de investigación por la restitución de las víctimas del conflicto armado en Colombia. O si no está, y comillas, no ha abrazado esa línea de investigación, podemos abrazarla. Al SJM Valencia nos lo han planteado directamente. Nos lo han planteado directamente, pero claro, somos un equipo España y nos gustaría que desde comillas nos respondiesen si ya se está trabajando en ese tema o es un tema que debemos de afrontar. Gracias. Muchas gracias. No sé, Juan, si igual, muchas gracias a los compañeros de Valencia. No sé si igual, si hay alguna pregunta más o alguna cuestión o alguna propuesta, la recogemos unas poquitas y para que luego... Sí, si pensáis hacer algún ejercicio de prospectiva, digamos, después de la crisis de 2008, digamos, hubo un par de años en que siguió creciendo la población inmigrada, principalmente por reagrupación familiar, y después ya, digamos, fue bajando, y ya no solamente por adquisición, o sea, no estoy hablando de extranjería, nacionalidad española, sino de población, digamos, nacida en el extranjero, disminuyó con la... O sea, en 2020 hay una cesura, acaba, digamos, como un ciclo, ¿y tenéis alguna perspectiva de cuál podría ser el comportamiento de los movimientos migratorios en los próximos años? O si hay base suficiente a partir de la experiencia pasada para aventurar algún escenario, o si
eso, si es demasiado aventurado. Yo quería haceros una pregunta sobre cómo puede el Instituto de Migraciones ayudar a las entidades a sistematizar experiencia, ¿no? Quizá por ahí, ¿no? Ayudar a la reflexión y sistematizar experiencias que podemos tener, digo, bien en líneas de SJM o bien como entidades. Yo por ahí un poco iría la línea. Gracias, Mencha. No sé si hay alguna más, o a lo mejor, Juan, si quieres a esta primera, ¿no? A esta primera como ronda, yo diría también alguna cosilla al final, si me dejas, Juan. El micro, Juan, el micro. Oh. ¿Qué tal? Bueno, gracias por las preguntas. La cuestión de integración e inclusión, ya sabes que a veces son cuestiones de palabras y lo importante son los contenidos de esas palabras, ¿no? Y es un tema larguísimo. Yo creo que nuestra perspectiva es muy amplia. Es una perspectiva muy amplia que refleja, que tiene más que ver con muchas dimensiones de la incorporación social de la gente a nuestras sociedades, incluyendo la parte donde las barreras étnicas entre uno y otro grupo se rompen y hay un sentimiento de pertenencia e identidad común. Es un tema largo. En cuanto a las solicitudes de asilo, aquí hay un debate fuerte, ¿no? Hoy en día de cuáles son los criterios, ¿no? Por los que se están concediendo y denegando solicitudes de asilo. Pero yo creo que tiene, y en el caso de los venezolanos esto es claro, ¿no? Pero yo creo que hay un debate más fuerte que tiene que ver con la reforma, ¿no? Del sistema, donde aparecen muchas fallas en el sistema de acogida y en el sistema de protección internacional, y son fallas estructurales, ¿no? Que tienen una razón de ser, ¿no? Con este desinterés, bueno, sería más largo meterse, por parte del Estado, con esta ambigüedad calculada, ¿no? De que no quieren fijar un sistema porque eso compromete. Pero yo lo metería en esa parte. O sea, a mí me parece que hay todo un debate fuerte donde se ha ido recogiendo información, ¿no? Experiencia, conocimiento de la realidad directa, a través de investigaciones, pero también directo, y que tiene que ver con eso. Lo de unidad de víctimas de Colombia me sorprende un montón, porque el jueves me llamó Oscar, y me dijo, me lo comentó, que estaban interesados, y hemos quedado en que nos mandan un documento con una propuesta que tienen de investigación, y entonces una vez que llegue eso lo estudiaremos dentro de comillas, dentro del instituto, y les contestaremos, pero no te puedo decir nada más. Súper reciente, me dijo que quería hablar, hablamos, y que nos iban a mandar una nota de estas, una concept note de un poco del proyecto. No te puedo decir nada más, pero sabiendo que también han hablado con vosotros, pues ya hablaremos, ¿no? Cuando, no lo sé, es que no... Sí, no, Juan, sí, de hecho la pregunta está súper caliente aún en el fogón, porque la reunión cuando la tuvimos este jueves aquí en participación en el SJM de Valencia, y era inmediato la conexión Zoom con Colombia, y está hablando Óscar contigo. Entonces era ver cómo tenía que hablar yo contigo, bueno, nosotros Valencia hablar contigo, a ver cómo gestionábamos este tema, pero creo que ha sido de máxima actualidad proponerlo en la Asamblea General, que se sepa que hay un colectivo muy potente de colombianos y es parte de uno de los ministerios en Colombia sobre la restitución histórica. Entonces, creo que hoy era perfecto la Asamblea ponerlo sobre la mesa y en el tapiz, claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros, te quiero decir que no tenemos ni... O sea, no nos ha mandado nada, ni una simple propuesta. Vale. Queremos que nos ayudéis con esto. Entonces, cuando llegue, yo lo que hacemos es, bueno, como lo discutiremos internamente, ¿no? Lo sacamos, ya saliéndolo, pues, hablamos con vosotros también. Vale, perfecto. Pero también la pregunta en concreto era si ya había líneas de investigación, en comillas, sobre este tema. ¿Teníais líneas de investigación ya, en comillas, o aún no?
Sí, sí. Vale, Con pues Colombia hemos hecho, sí, con Colombia hemos hecho trabajo. Y de con hecho, ese tema mira, también. en Colombia el año pasado ya nos han llegado, o sea, nos llegaron desde la Embajada de Colombia, el responsable de migraciones en Colombia, que han hecho ahora el responsable del BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, ¿no? Felipe, y tenemos bastante contacto con ellos. Solo un pequeño inciso con colectivos. Se han acercado a nosotros colectivos de nicaragüenses, antiguos alumnos también incluso de nuestra universidad, por acá, venezolanos, o sea, gente de México también últimamente con la Casa de México aquí al lado, o sea que hay varias líneas de colectivos, o sea que si llegan a alguno de estos puntos, bueno, pues a lo mejor no, puede estar bien compartirlo por saber, a lo mejor entre unos y otros podemos, ¿no? Armar alguna cosa si es de interés. Sí, yo también por experiencia, hasta que no llegue ese papel de, porque es de, mira, esto es lo que queremos, ¿no? Yo tampoco, digo, no moverlo mucho, por experiencia también a veces, ¿no? Quedan en el... la pregunta de Pep sobre los flujos, hace nada la OCDE ha sacado un documento sobre el impacto de la COVID en el tema migratorio. Es un documento muy interesante y lo que muestra es que se ha producido un parón fortísimo, como bien sabes, ¿no? Y yo creo que hay pocas pistas sobre cómo va a ser el patrón. O sea, lo que está claro es que tenemos una necesidad estructural de inmigración. Esto, cuanto antes lo asumamos, mejor. Y que la población de origen inmigrante que vive en nuestros países es también estructuralmente imprescindible para el futuro. Vamos, es que ese es el país que somos. Pero no hay pistas sobre qué es lo que va a pasar después, porque no sabemos si se va a producir una recesión de largo alcance, si con los fondos se va a digo, estoy poniéndome en el escenario mejor, se va a producir un chispazo y se reactivará rápidamente la economía, ¿no? Como ocurría en los últimos años, desde el 14, bueno, no sé. Y sí, lo de sistematizar las experiencias, ahora Alberto dirá más, a mí me parece una cuestión clave, tanto en la cuestión de hospitalidad, ¿no? De las aportaciones que desde hospitalidad se pueden hacer al sistema de acogida, a política pública sobre el tema, y en cuestiones de integración. O sea, yo creo que el SJM, pero eso es una vieja demanda, no sé si es un viejo deseo, ¿no? Del SJM, que hay un montón de datos a veces que falta tiempo para sistematizarlos, para trabajar con ellos, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente aquí que puede hablar, digo, sobre eso. Pero a mí me parece muy buena idea. Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, yo no sé si existe, digamos, en este momento algún estudio que esté estudiando los mecanismos de regularización y en concreto, digamos, el más utilizado actualmente, por no decir casi el único que tienen las personas, como es el arraigo social, ¿no? Creo que estamos a punto de cumplir 20 años de que se está utilizando este mecanismo y sería interesante ver cuál ha sido desde el inicio, ¿no? Cuál ha sido su evolución, sus aciertos, ¿no? Y cómo, digamos, este mecanismo actualmente ante la situación del COVID, digamos, en realidad, o sea, que si era un mecanismo facilitador, entre comillas, ¿no? Y no por comillas en sí mismo, bueno, está generándose como una barrera y un impedimento en lugar de facilitar, ¿no? Yo creo que sería interesante ver cómo ha evolucionado este mecanismo, porque cada vez, digamos, o sea, se está volviendo más restrictivo y no se está facilitando, digamos, así como se fue creado, digamos, como para generar una puerta al acceso a la regularidad, digamos, esta puerta, se está cerrando cada vez más, ¿no? Entonces sería interesante quizás explorar esos mecanismos de regularización. Lo dejo ahí, ¿no? O sea, más que todo en un interrogante mía y curiosidad, ¿no? Creo que nos puede ayudar también a la hora de aportar cambios, ¿no? Hacia esas leyes y esas nuevas fórmulas que puedan facilitar procesos de integración y de inclusión posterior. Muchas gracias, Marga. Nos queda un minuto, 40 segundos. Juan.
Yo creo que aprovecha Alberto, ¿no? Si Vale, yo quieres comentar. simplemente comentaros que encima de la mesa un poco también, eso que comentaba Mencha y también Pep, hay una propuesta de posiblemente crear una especie de observatorio sobre temas de integración y hospitalidad con, bueno, pues iniciativas, trabajo que ya se venga realizando y como SJM y en otros campos a veces de la provincia donde se están trabajando en los colegios, en otros lugares y con los que poder trabajar, yo creo, en red, pero especialmente con nuestra red de SJM. Creo que el tema de la sistematización y el que poder ayudarnos, creo que el SJM lo hace muy bien en algunos temas porque tiene una trayectoria grande desde hace tiempo, ¿no? Tanto en tema de CIES como en Frontera Sur, bueno, y en otras cosas, pero especialmente en esas dos cosas. Y yo creo que la parte de integración que toca además con otros agentes, creo que sería bueno el poder armarlo también y que desde cada realidad local se pueda elevar también esas necesidades. Nos estamos ya en la cuenta atrás. Marga, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, si no después hablamos o por... Pero sí, me parece muy buena tu reflexión, ¿eh? Genial, gracias. No nos quedan ni 15 segundos. Muchísimas gracias también, Juan, por haber compartido con nosotros tanta A cosa buena. vosotros, un placer. Venga, Muchas ahora nos gracias a vemos. todos. Chao, chao. ¿Qué casa es? Creo que, a ver, Clara ha dicho que ya ha conseguido una plancha que le va a llevar a la Tenemos casa. silencio, Pero no que sé si estamos ahí. Sí, está dicho. No. Al final. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a la sala principal. Bueno, pues ya hemos terminado los talleres. No sé si hay algún eco que queramos compartir, aunque estamos ya fuera de tiempos, 6:15. No sé si hay algún eco que queramos compartir. Mañana haremos también un poco revisión, ¿no? Recuperar un poco las ideas que han salido en estos talleres, así que mañana la primera parte la dedicaremos a ello. Y pues eso, no sé si alguien quiere animarse o si no, pues directamente daros las gracias otra vez por haber participado y mañana nos vemos. Mari Carmen, no sé si quieres añadir alguna. Muchas gracias a todos y a ti, en especial Dani, por esta magia que has ido haciendo toda la tarde y que nos ha ayudado un montón a que las cosas fueran fáciles. Nos vemos mañana. Vale. Bueno, hasta mañana a todos. Adiós. Mañana. Hasta mañana. Mañana, gracias. Hasta mañana, muchas gracias.